Bienvenidos a Mundo INA. Soy Silvina Vega y me da gusto que me acompañen en una nueva emisión. Iniciamos nuestro recorrido por el enigmático sitio arqueológico de Chichén Itzá. Los especialistas del proyecto Gran Acuífero Maya redescubrieron un santuario subterráneo Balancú, la cueva del dios jaguar, en cuyo interior se han registrado cientos de objetos arqueológicos pertenecientes a 7 ofrendas encontradas hasta ahora. Tras redescubrir en 2018 la cueva de Balancú, al este de la pirámide del castillo en Chichén Itzá, y continuar con las exploraciones, especialistas hallaron al interior un santuario subterráneo con cientos de objetos arqueológicos. Fue descubierto por primera vez en 1966 por ejidatarios de la comunidad de San Felipe. Sin embargo, fue tapiado y hasta ahora se ha vuelto a explorar. Algunas de las piezas encontradas conservan restos carbonizados, alimentos, semillas, jade, concha y huesos, entre otros elementos ofrendados. Debido a que se mantuvo sellado por siglos, contiene información invaluable relacionada con la formación y caída de la antigua ciudad de los Brujos del Agua y acerca de quiénes fueron los fundadores de este sitio, por lo que se iniciará un minucioso registro a través de la creación de modelos en tercera dimensión para no alterar el entorno. Las piezas se encuentran en un extraordinario estado de preservación y pertenecen a 7 ofrendas documentadas hasta ahora. Se estima que pertenecen al Clásico Tardío 700-800 después de Cristo y Clásico Terminal 800-1000 después de Cristo. A futuro se realizará un registro del sitio con modelos de tercera dimensión para obtener información sobre el origen y caída de la antigua ciudad de los Brujos del Agua. Estamos en un lugar tan sacro o más que el cenote sagrado o la cueva de Balancanché. El lugar es extraordinario. Y ahora viene una etapa de documentación fina, protección y conservación de este maravilloso y único lugar. El estado de Puebla cuenta con un extraordinario pasado prehispánico, la región fosilífera de San Juan Raya y Zapotitlán. Esta región es conocida desde el siglo pasado por haber sido la localidad donde se describen los primeros fósiles de México. Los estudios sobre equinoides permitieron atribuirle una edad jurásica. También se hicieron observaciones de fauna dispersa en el suelo y atribuyen a ese material edad cretácica inferior. El entorno que circunda este lugar es la región árida y semiárida más sureña de Norteamérica. Las cactáceas que delinean la estética de su geografía son vigías que hacen parecer que en este punto del mundo todo es quietud. ¿Quién diría que hace miles de años, justo aquí, el mar lo inundaba todo? Lo sabemos por las huellas que han quedado de ese remoto pasado y que a pesar del transcurso de los siglos, permanecen para hablarnos de ese tiempo. Hoy, los habitantes de Zapotitlán de las Salinas recorren cada brecha formada a través de su caminar en medio de una de las mayores biodiversidades de cactus en el mundo. Un sitio mágico que abre sus puertas para develarnos el pasado. Un pasado fragmentado en minúsculas cápsulas del tiempo. Todos estos vestigios paleontológicos, a pesar de su tamaño, se asoman imponentes por lo que representan. La a veces imperceptible, pero continua transformación del planeta que habitamos y que tantas veces olvidamos.
Los fósiles que aquí se encuentran, hoy a flor de tierra, nos remiten al ambiente pantanoso de un tiempo conocido como periodo pérmico que nos lleva a hace 290 millones de años. Pero también nos evoca el tiempo de tremendos dinosaurios que transitaron por estas geografías, sin lo espectacular de la ciencia ficción, pero que bajo los rayos de un sol que caen implacables, van delineando las huellas que la investigación científica ha puesto en la mira para desentrañar nuestro entorno remoto. En la actualidad, este sitio es reflejo de la identidad de un pueblo que ha comenzado a mirarse como el afortunado guardián de una privilegiada ventana al pasado y que ha desarrollado, en ejercicio comunitario, el esfuerzo de explicarnos el pasado. Así, la modestia que en el mundo global significa el poblado de San Juan Raya se desdobla, crece y se multiplica como lo hacen las huellas de su pasado, que silenciosas nos hablan de la historia del planeta que hoy nos toca cuidar y valorar. Vamos a hacer nuestra primera pausa. Los invito a continuar con nosotros, porque al regresar seremos testigos del espectacular hallazgo arqueológico en la tumba 7 de Monte Albán, en Oaxaca. Continuamos. El 9 de enero de 1932, en el estado de Oaxaca, es descubierta la ofrenda de la tumba 7 de Monte Albán, un espectacular hallazgo arqueológico a cargo de Alfonso Caso y su equipo. Este hallazgo daría pie a la institucionalización de la protección del patrimonio cultural. Es 1932. En los alrededores de Oaxaca, en la cima del Cerro del Jaguar, un proyecto de exploración arqueológica se lleva a cabo para develar la antigua capital prehispánica de Monte Albán. Tiene poco más de un año que el arqueólogo Alfonso Caso y un equipo, incluidas su esposa María Lombardo y sus hijas, trabajan en este enigmático lugar. Aún no imaginan la importancia del hallazgo arqueológico que estaban por descubrir, uno de los más espectaculares de la historia de la arqueología mexicana. Corre el mes de enero. Toca explorar un nuevo montículo. Algunos restos de superestructuras se asoman, y esto da la pauta para saber dónde continuar las excavaciones. Hay que quitar escombro y vegetación. Así es como aparecen unos primeros objetos, entre ellos un caracol marino modificado para hacer trompeta. Caso y su colaborador más cercano, Juan Valenzuela, comprendieron que estas piezas eran objetos rituales de una ofrenda, de una tumba de gran importancia. En la atmósfera se siente una emoción indescriptible, la del arqueólogo ante el hallazgo. Es momento de continuar con la excavación lo más pronto posible, pero también con el mayor de los cuidados. Pasan entonces varios días. Son las 4 de la tarde del 9 de enero, una fecha inolvidable. Es momento de levantar las piedras que forman la bóveda de la segunda cámara. Alfonso Caso logra ver entre la penumbra un cráneo humano y una copa de cristal de roca.
Ya dentro de la tumba se revelan huesos, cuentas de oro, cascabeles. Cerca de la puerta, una diadema y junto a ella, un adorno de oro en forma de pluma. No terminaría el asombro cuando una pieza más se devela hacia el umbral de la primera cámara. Un cráneo decorado con mosaico de turquesa. Espectacular. No se tenía noticia en México ni en América de un descubrimiento de esta magnitud. La trascendencia del hallazgo implicó comenzar, sin un momento de descanso, un trabajo de día y noche para concluir la exploración arqueológica del lugar. Alfonso Caso narraría años después con la precisión del hecho que se fija en la memoria. Eran las 3 de la mañana del siguiente día cuando pudimos entrar por segunda vez a la tumba, ahora por la que fue la puerta de entrada, y recoger los primeros 36 objetos de oro. 7 días más tardaron Alfonso Caso, Martín Bazán y el demás equipo en explorar totalmente la tumba y llevar a cabo el registro arqueológico de todos los objetos, formar catálogos y comenzar con las primeras conjeturas que mostraban las evidencias. Los entierros fueron hechos sobre la superficie de la tierra y quienes depositaron los cadáveres no salieron por la puerta, sino por el techo, que fue cerrado por una lápida esculpida. La noticia del hallazgo dio la vuelta al mundo. A partir de ese momento, la arqueología en México sería objeto de admiración y asombro nacional e internacional. Y consolidaría un nuevo retorno a la valoración de ese mundo prehispánico que configura nuestra memoria del pasado. Pero más allá de lo espectacular de la tumba 7 de Monte Albán, la trascendencia de sus tesoros radica en todo lo que hoy podemos conocer y tratar de comprender de aquella sociedad enigmática. Los múltiples objetos encontrados de materiales como perlas, ámbar y azabache confirmaron lo dicho por los primeros cronistas europeos, quienes narraron acerca de estas piezas como tributos de los pueblos precolombinos sometidos y que hasta antes de este hallazgo no se habían descubierto en México en un contexto arqueológico. Los restos óseos hallados en la tumba fueron interpretados en su momento como el entierro de un personaje principal, el de un enfermo que padeció un tumor en el cerebro, quizá un demente, quizá la encarnación de Xolotl, dios de los monstruos de carácter semidivino, acompañado de otros individuos o sacerdotes. Actualmente sabemos que la tumba y el conjunto de urnas exteriores a la cámara fueron realizados por los zapotecos previo a la dominación de los mixtecos. Contrario a lo que Caso creía, se ha podido comprobar que las osamentas encontradas corresponden a distintos individuos y que, a manera de depósito ritual, fueron colocadas en la tumba. Así, el hallazgo de la tumba 7 de Monte Albán y su espectacular ofrenda, más allá de ser testigo de un valor artístico incomparable, realizada en cada uno de sus objetos con la mínima tecnología de su tiempo, pero con excepcional perfección y belleza, propició, ni más ni menos, que un país mirara el valor de su pasado y emprendiera el camino de su protección. Este acontecimiento detonó que 2 años más tarde se promulgara una ley sobre la protección del patrimonio y 7 años después, la creación del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuya misión se determina como la investigación, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, para así legarlo a generaciones futuras y que al tiempo de conocer su valor, puedan incluso dimensionar palabras como las dichas por el cronista del siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas, al contar sobre las antiguas culturas mexicanas. Hacían cosas tan ricas y por tal artificio hechas y labradas, que parece ser sueño, y no artificiadas por las manos de hombres.
quieres conocer más de esta historia y las piezas encontradas, visita la Sala de la Tumba 7 de Monte Albán en el Museo de las Culturas de Oaxaca, exconvento de Santo Domingo de Guzmán. Vamos a hacer una pausa. Al regreso, vamos a conocer la ex hacienda de Xico en el Estado de México y la zona prehispánica del Cerro del Marqués. En una interesante paradoja en el subsuelo de uno de los municipios más recientes del Estado de México, estigmatizado por la marginalidad, se encuentra un yacimiento de más de un milenio de ocupación prácticamente continua. La ex hacienda de Xico se erige como una isla en Valle de Chalco Solidaridad que ha dejado al descubierto la ocupación prehispánica del Cerro del Marqués. En los sitios de Xico fueron mencionados por Sanders y Parsons en el libro icónico que se llama The Basin of México. O sea, ellos hacen un recorrido por todos estos lugares y mencionan precisamente presencia teotihuacana para este lugar. A principios del siglo XX, la hacienda de Xico, en Chalco, llegó a extenderse casi 10,000 hectáreas. Su producción abastecía de maíz y leche a la Ciudad de México. Con el estallido de la Revolución Mexicana, las tropas carrancistas hicieron estragos en la hacienda. Pese a esa destrucción, las evidencias de ocupación prehispánica se localizan a centímetros de la superficie. Las sorpresas son muy grandes. A cada paso, cada centímetro de suelo que penetramos aquí, encontramos vestigios de diferentes épocas en el tiempo, que abre posibilidades muy grandes de investigación. Esto sería básicamente un santuario para la arqueología porque no tiene fin. Todo el terreno, incluyendo todo lo que es el Cerro del Marqués, está plagado de vestigios arqueológicos de diferentes épocas. En este caso, pues tenemos un vestigio que data de finales del siglo XIX, cimentado sobre estructuras prehispánicas. Eso es lo interesante de este lugar. Después de 3 años de salvamento arqueológico, los hallazgos son sobresalientes: entierros humanos y un muro teotihuacano con su estucto original. La temporalidad más antigua de la que podemos hablar, que hemos encontrado en base a artefactos cerámicos, en base a algunas estructuras, es de entre el 250 y 350. Esto nos habla de una fase correspondiente a la fase Tlamiminolpa tardío para Teotihuacán, que es cuando el imperio teotihuacano se expande. Las temporalidades se han establecido por su asociación con restos arquitectónicos y funerarios, y por el hallazgo de diversos artefactos como cinceles, objetos de cerámica, agujas y pulidores. Las fuentes históricas mencionan muchas cosas sobre Xico. Esto nos da datos duros, nos dice que en efecto los teotihuacanos ocupan el espacio, y no solo lo ocupan y se van, sino hay una continuación de esto. La condición sine qua non para que lo que sabemos crezca es que no se deje el trabajo. Es decir, en conjunto con el municipio, seguir haciendo el trabajo, porque lo que nosotros estamos haciendo es una mínima parte de lo que todavía hay. Es decir, estamos empezando con la investigación y se tendrá que seguir. Ahora nos remontaremos a la época de la Constitución, donde grandes pintores como Diego Rivera, Siqueiros, José Clemente Orozco, entre otros,
Plasmaron en su obra los ideales sociales emanados de la Revolución y dieron vida al muralismo, corriente pictórica que resaltaba el nacionalismo, el arte prehispánico y la lucha histórica de los pueblos oprimidos. La Revolución Mexicana, impulsada principalmente por obreros y campesinos, segregados, explotados y olvidados del ámbito nacional, empuñaron las armas en busca de reivindicación y justicia social. El arte no fue la excepción. Una generación de pintores como Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y Juan O'Gorman plasmaron la necesidad de replantear el curso del país y consolidar los ideales sociales emanados de la Revolución. La Constitución Política de 1917 y el nuevo orden social vieron reflejado en la corriente pictórica del muralismo una nueva visión revolucionaria del arte y de la vida social, exaltando de nueva cuenta la grandeza de la tradición del arte prehispánico, el nacionalismo y la lucha de los pueblos a lo largo de la historia, así como los más elevados principios constitucionales, quedando plasmados en los muros de los principales edificios del país. Historia, cultura y sitios prehispánicos han formado parte de esta misión. Es así como llegamos al final del programa. Yo soy Silvina Vega, los espero la próxima semana con más de Mundo INA.